El tema de esta práctica es prueba de dureza. El objetivo es conocer y utilizar algunos de los instrumentos de laboratorio con los que se determina la dureza por penetración de materiales metálicos. Conocer y efectuar los procedimientos para los ensayos de dureza de Brinell, Rockwell y Vickers y comprender el funcionamiento de los durómetros de estas pruebas. Para esta práctica los materiales que utilizamos fueron dos probetas, una probeta de acero 1018 y la otra probeta de acero 1045, mientras que los equipos que utilizamos fueron la máquina de dureza de Brinell, la máquina de dureza de Rockwell y la máquina de dureza de Vickers. Utilizó el durómetro de Brinell. En él primeramente se acomodó la muestra de manera horizontal, tal que la esfera coincidiera con el centro de la muestra para evitar futuros deslizamientos. Después se ajustó la esfera a la superficie de la muestra, pero que solamente estuvieran en contactos. Seguido se ajustó la fuerza a 3000 kilogramos y después se dejó actuar por 15 segundos. Pasando los 15 segundos se retiró la fuerza y se sacó la muestra. Después, con la escala del microscopio, se midió el diámetro que dejó la muestra. Esas dos mismas muestras se tomaron a prueba para Rockwell. La muestra se colocó horizontalmente en el plato. Tenías que subir el plato hasta que la aguja del indicador de escala se moviera un poco. Después de eso, girabas 2 veces el plato para subirlo y tenías que revisar que la aguja negra coincidiera con el circulito negro que se encuentran en la escala. Posterior a eso, tenías que soltar la palanca de la fuerza lentamente hacia atrás y esperar a que la aguja del indicador se estabilizara. Cuando ya estuviera estabilizada, tenías que regresar la palanca de fuerza hacia el frente y la aguja regresaba directamente a la magnitud de la dureza de Rockwell. Después, con la máquina Vickers, lo primero que se utilizó fueron muestras encerradas en baquelita. La muestra se colocaba en el microscopio ajustando el lente para que se pueda ver claramente. Después de ajustar el lente, se colocaba el indentador en la muestra. Se ajustaba la fuerza a 300 gramos. Después se dejaba actuar hasta que el color verde de la luz desapareciera. Se quitaba la fuerza y se observaba de nuevo con el lente el rombo que generaba la huella. Para eso se utilizaban las escalas que ya traen incorporado el microscopio. Son 2 líneas paralelas que tienes que hacer coincidir con las diagonales del rombo para saber las dimensiones. Estas líneas se pueden ampliar o incluso subir y bajar mediante unas perillas. Ahora vamos a decir cómo se tuvieron los resultados con cada una de las diferentes pruebas de dureza. Para Brinell se obtuvo el diámetro de la huella y en una tabla se comparó con la fuerza que fue aplicada, en este caso 3000 kilogramos, y se llegó al número HB. Esta es la manera práctica. Y para la manera teórica es con esta fórmula, que es 2 veces la fuerza aplicada entre pi por el diámetro de la esfera, que en este caso fueron 10 milímetros, por el diámetro menos la raíz cuadrada del diámetro de la esfera al cuadrado menos el diámetro que se midió de la huella al cuadrado. Para el método de Rockwell, la máquina te da directamente el resultado y no hay una manera teórica de sacarlo. Y para el resultado práctico de la prueba de Vickers se tomó el promedio de las diagonales medidas en el rombo y con una tabla se encontró el valor de la dureza. Y la manera teórica es con esta fórmula, que es 1.854 veces la fuerza aplicada y entre el diámetro al cuadrado, bueno, el promedio del diámetro al cuadrado. A continuación se muestran las tablas de los resultados obtenidos. Aquí también se incluye la dureza investigada y el porcentaje de error encontrado en cada una de las mediciones. En el caso del ensayo de Rockwell, el resultado de la dureza práctica fue en HRC. Sin embargo, la dureza investigada está en HRB, por lo que se tuvo que hacer la conversión para poder comparar estos resultados.
Asimismo, se hizo una comparación entre los 3 durómetros. Se tomó como base el resultado obtenido en Brinell y con tablas de conversión se pasó a las otras dimensiones. Se encontraron porcentajes de error muy bajos, sobre todo en la probeta de acero 1018. Esto significa que no hubo variación en una misma probeta al realizar la prueba en los diferentes durómetros. Los valores de dureza prácticos, teóricos y los investigados en todos los durómetros fueron más altos en el acero 1045. Esto significa que este material es más resistente a la deformación plástica localizada. Esto se debe a que tiene un porcentaje de carbono más alto que el acero 1018. La probeta que presentó menos porcentaje de error fue la de acero 1045 y el método que menos porcentaje de error fue el de Rockwell. Posiblemente porque aquí no se involucró el fenómeno de percepción y juicio al observar el microscopio, pues el durómetro nos dio directamente el resultado. La dureza desde el punto de vista físico se define como la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados por otros con los que se compara. En general se puede utilizar la medición de la dureza para evaluar la efectividad de un tratamiento térmico, para evaluar la resistencia al desgaste de un material, para evaluar la maquinabilidad del material y para obtener una idea de la resistencia a la tracción del material. Principales recomendaciones que se deben tener para tener un buen ensayo de dureza es primero tener la muestra que sea completamente plana y pulida y que no se sometió a ningún tipo de calentamiento para alterar los resultados. La segunda es que la muestra no debe de moverse cuando está en las máquinas y finalmente la carga deberá actuar en forma normal en la probeta o muestras. En esta práctica usamos 3 pruebas de dureza. La primera fue la Brinell, donde el indentador es una esfera de acero duro. Normalmente se usa la esfera con diámetro de 10 milímetros. En esta prueba, normalmente el diámetro de la impresión va de 2 a 6 milímetros, que es este diámetro. Y en esta máquina cuenta con un durómetro. Tenemos un medidor de carga donde nos aseguramos de que estuvieran los 3.000 kilogramos. Y también se usaba un microscopio manual para poder medir el diámetro de la esfera, de la impresión de la esfera. También usamos el Rockwell, que para este tipo de pruebas de dureza se usa un indentador de esfera de acero con un diámetro más pequeño que el de Brinell, pero este se usa para materiales blandos, o se puede usar también un indentador de cono de diamante, pero este es para materiales duros. La ventaja de esta máquina es que la medición de la profundidad es automática. Solo tenemos que observar la cantidad, el escalar que nos arroja la máquina de Rockwell. Para Vickers también se usa un indentador de diamante, pero a diferencia de que el indentador es una pirámide con base cuadrada. Esta máquina tiene un microscopio, tiene también un medidor de carga donde puedes tú modificarlo, es una perilla, y tiene una escala de medición para que tú puedas tomar las mediciones de las diagonales del rombo que queda después de la prueba. También es importante mencionar que para la prueba Vickers y para la prueba de Brinell se utilizaron tablas para interpretar los resultados de dureza. Los 3 métodos que usamos para determinar la dureza tienen diferentes limitaciones, además de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Brinell se utiliza principalmente para metales fundidos o para aleaciones. También se utiliza para hierro colado, aleaciones no ferrosas y aceros. Rockwell se utiliza principalmente para metales tratados térmicamente, que pueden ser materiales muy duros, latón, acero, aluminio y materiales blandos. Vickers, en cambio, puede aplicarse en todos los materiales. La diferencia es que se aplica principalmente cuando se trata de muestras delgadas y pequeñas. Las limitaciones de estas pruebas dependen de la muestra que tengas a tratar. Si tu muestra tiene que ser usada y no puede tener alguna imperfección, no te conviene usar Brinell, ya que deja una huella muy grande. Rockwell también dejará una huella, pero esta será pequeña. La ventaja de usar este método es que el valor no depende del operador o de su juicio, sino que la máquina te da directamente el valor. En Vickers, este es muy usado para muestras pequeñas y delgadas que no necesitas o que no quieres que tengan
huella es tan pequeña que solamente puede ser visible mediante el microscopio y el ojo humano no la detecta. Ahora bien, las unidades de medida que se utilizan en el Brightnell Hardness Test son kilogramo entre milímetro al cuadrado. Y esto se debe a que la dureza HB se calcula mediante la siguiente fórmula. Mencionar que la dureza del Brightnell está estrechamente relacionada a la tensión del acero mediante la siguiente relación. Si queremos obtener el último esfuerzo en megapascales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 3.5 por el resultado de HB que obtengamos. Y si queremos obtener el último esfuerzo en PSI, lo que tenemos que hacer es multiplicar una constante de 500 por el resultado de HB que obtengamos. Al comienzo de la prueba Rockwell, el identificador penetra un poquito la superficie de la muestra bajo la acción de una carga inicial. Después, se expone la probeta a la acción de una carga además de la carga inicial y la profundidad de penetración aumenta. Luego de que sea retirada la carga principal, la última que se adicionó, siendo posible la medición de la profundidad de penetración que denominaremos como H, la cual es la que determina el número de dureza de Rockwell. Para determinar la dureza se utiliza una fórmula, donde se dice que para el cono de diamante es 100 menos H, que es la altura que ya hemos denominado antes, sobre 0.002 milímetros. De esta fórmula podemos decir que cada unidad de dureza Rockwell corresponde a una penetración de 0.002 milímetros y que el valor de dichas unidades debe ser restado a cierto tope, que en este caso sería el 100, para que haya coherencia. A menor profundidad de penetración, mayor será el número de Rockwell y viceversa. En la práctica no hay necesidad de usar estas fórmulas, ya que los indicadores de las máquinas de Rockwell de manera automática realizan estas operaciones, mostrando directamente el número de dureza. En la prueba de Vickers, nuestras muestras tuvieron que tener un acabado metalográfico, y esto es debido a que esta prueba es a nivel microscópico y tenemos que evitar tener cualquier tipo de impurezas y tener un acabado de espejo para poder... En esta práctica me pude dar cuenta que el método a usar para determinar la dureza de tu material depende mucho de tus necesidades y de los medios que tienes a tu alcance. Es decir, que por ejemplo, si no quieres que en tu muestra sea visible que realizaste una prueba de dureza, debes usar el método Vickers, ya que este genera una huella que no es visible al ojo humano. Además, por ejemplo, si no dispones de mucho dinero, lo mejor es usar el método Briller, ya que es muchísimo más barato. Además, es muy importante saber que nuestros valores distan mucho de los que obtuvimos de libros y demás, ya que para estos valores se toman mínimo 30 muestras y nosotros solo realizamos una. Esta puede ser una de las razones. En esta práctica pude comprender la diferencia entre las 3 pruebas de dureza. Principalmente considero que se deben de saber las diferencias, ya que cada una todas proveen la misma información, pero cada una tiene beneficios diferentes dependiendo de las cosas que tú quieres realizar. Por ejemplo, si realizas una prueba en un material que quieres volver a usar o que estás usando, el indicado sería usar la Vickers, que es la que la huella no deja marca, o sea, no es visible ante el ojo. Pero si lo que quieres es algo barato y no te importa que se note la huella o es insignificante tener una huella ahí, es la de Brunel. Después de la práctica, como conclusión, llegué a que lo que aplicamos lo visto en clase, los problemas, las fórmulas y todo lo teórico, además de que también para hacer un análisis correcto se necesitan más de 2 pruebas, que fue la que nosotros hicimos, ya que en la vida real se hacen 30 más o menos. En esta práctica aprendí a utilizar los 3 tipos de durómetros de pruebas de dureza. Aprendí que dependiendo de la muestra que tengas se debe utilizar un específico. Si tu muestra es muy pequeña se utiliza Vickers, o si es muy dura se utiliza Rockwell. Pues cada durómetro tiene sus aplicaciones y limitaciones. Comprobamos los resultados prácticos con los investigados y nos dimos cuenta del porcentaje de la variación que existe. Como conclusión de esta práctica podemos decir que la dureza es una de las principales propiedades mecánicas de los materiales y que esta puede ser determinada mediante distintos métodos como los que aquí observamos. Además, la dureza es uno de los principales factores para el análisis y diseño de mecanismos.